Bienvenido a una introducción a las funciones con valores vectoriales, funciones con valores matriciales y también escribir un sistema de diferenciales ordinarios ecuaciones que utilizan notación matricial. Una función con valores vectoriales es un vector cuyas entradas dependen de alguna variable. Una función con valores matriciales es una matriz cuyas entradas dependen de alguna variable. Entonces, si t es la variable independiente, escribimos una función con valores vectoriales, ya que x de t es igual a un vector expresada como una matriz de columnas donde cada entrada es una función de t. Del mismo modo, un valor matricial función expresada como a de t es igual a una matriz donde cada entrada es una función de t. Observe cómo podemos ver una función con valores vectoriales como una función especial con valores matriciales, excepto recordar cada columna la matriz representa un vector. Para encontrar la derivada x' de t, que es la derivada de la función con valores vectoriales, simplemente diferenciamos cada entrada con respecto a t. Del mismo modo, para encontrar la derivada de una función con valores matriciales, un primo de t, diferenciamos cada entrada con respecto a t. Las reglas de diferenciación ya que las funciones con valores matriciales son similares a las reglas para funciones normales. Si dejamos a de t y b de t ser funciones con valores matriciales, c minúscula ser un escalar, y si c grande es una matriz constante, tenemos las siguientes reglas de diferenciación. La derivada de a de t más b de t es igual a primo de t más b primo de t. La derivada de a de t por b de t es igual a primo de t por b de t más a de t por b primo de t. Esto debería recordarnos la regla de diferenciación del producto. A continuación, tenemos la derivada de pequeña c por a de t es igual a pequeña c por a' de t. Y entonces tenemos la derivada de c grande multiplicado por a de t es igual a c grande multiplicado por a' de t. Y de manera similar, la derivada de a de t veces c grande es igual a a' de t veces grande c. Recordemos que c pequeño es un escalar y c grande es una matriz constante. Y ahora hablemos de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Un sistema lineal de primer orden de diferencial ordinario ecuaciones es un sistema que se puede escribir como ecuación vectorial que se muestra a continuación, donde x' de t es igual a p de t por x de t más f de t. Así que, de nuevo, si podemos escribirlo de esta forma, es un sistema lineal de primer orden de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde p de t es una función con valores matriciales, y x de t y f de t son funciones con valores vectoriales. A menudo suprimiremos la dependencia de t y escribe la ecuación vectorial en la forma más simple que se muestra aquí, x' es igual a p veces x más f. Una solución del sistema es una función con valores vectoriales x que satisface la ecuación vectorial. Y ahora practiquemos cómo escribir un sistema de diferencial ordinario ecuaciones que utilizan notación matricial. Escribamos el sistema de ecuaciones dado mediante notación matricial. Tenemos x un número primo es igual a 2t veces x1 más c elevado a t veces x2 más t al cuadrado. Y luego tenemos x2 primos es igual a x1 dividido por t menos x2 más c elevado a la t. Para empezar escribimos x1' y x2' primos como una matriz de 2 por 1 columnas, que representa una función con valores vectoriales. Y luego en el lado derecho de la ecuación que queremos p de t, que tiene un valor matricial función, multiplicada por x de t, que es un valor vectorial función, más f de t, que es otra función con valores vectoriales. P de t va a contienen las funciones de t multiplicadas por, en este caso, x1 y x2. Y f de t va a ser la función con valores vectoriales que solo contiene las funciones de t. Así que, analizándola al lado de la primera ecuación, observe que tenemos 2t veces x1 más e multiplicado por t veces x2 y luego más t al cuadrado. Y luego en el lado derecho de la segunda ecuación tenemos x1 dividido por t, lo que podemos pensar como 1 dividido por t, multiplicado por x1 menos 1 veces x2 más e a la t. Esto indica que p de t va a ser una función con valores matriciales de 2 por 2 en la que la primera fila son 2t y e unidos a t, y la segunda fila es 1 sobre t y menos 1. Y luego tenemos momentos en los que función de valores vectoriales x de t, que tiene los componentes x1 y x2 expresados como una matriz de 2 por 1 columnas. Y luego tenemos más el función con valores vectoriales f de t, que son los términos de las dos ecuaciones que solo son funciones de t, lo que nos da las entradas t al cuadrado y a la t. Desde aquí solemos reemplazar la función de valores vectoriales con las entradas x1' y x2' con x' o x' de t, y también sustituimos la función de valores vectoriales con componentes x1 y x2 con solo el vector x. Nos concentraremos principalmente en ecuaciones que no solo son lineales, sino que de hecho son constantes ecuaciones de coeficientes.
Es decir, la matriz P será constante, no dependerá de T. Cuando la función con valores vectoriales f es igual al vector 0, decimos que el sistema es homogéneo. Para sistemas lineales homogéneos tenemos el principio de superposición, al igual que para sistemas simples. Ecuaciones homogéneas. Y hablaremos más sobre esto en la próxima lección. Espero que esto le haya resultado útil.